en esta primera charla. Es un placer, porque nos vamos a centrar en el ámbito de la hotelería, del alojamiento. Es un placer contar con la participación de Aldo Elías. Como decía al principio, Aldo es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, cuya misión es representar y defender a la comunidad turística de la República Argentina y de crear conciencia en la sociedad de la importancia del sector turístico, algo realmente importante en estos momentos en algunos territorios, y de promover el turismo dentro y fuera del país. Es el portavoz del consenso del sector ante organismos nacionales e internacionales. Y también un antiguo, con experiencia, amigo de Hosteltour, Jorge Marichal. Jorge es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, organismo que representa a todo el sector alojativo nacional, incluyendo hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts y balnearios. La Confederación, para que se hagan una idea, engloba a más de 16.000 establecimientos repartidos por toda España, con un total de 1.800.000 plazas agrupadas en 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales, una de las cuales Jorge también preside, como es la de Ashotel. Gracias a los dos, Aldo y Jorge, por acompañarnos en esta charla, en la que lo que pretendemos un poco, Jorge, es obtener tu visión de la experiencia. Nos comentaba Aldo en la introducción, pues que se mira con mucha atención en toda la región de Latinoamérica cómo ha sido en la temporada alta pues intento de vuelta a la actividad turística, y sería un poco lo que yo te pediría que nos contaras. ¿Cuál es la foto actual? Y si quieres desarrollarnos un poquito cómo hemos llegado a esta situación, si lo quieres compartir con todo el sector turístico de Latinoamérica, Jorge. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Hosteltour por haberme invitado a este evento. Es un placer para mí estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Y efectivamente la situación que tenemos ahora no se puede calificar de otra manera que una situación inhóspita, ¿no? Yo creo que el sector turístico a nivel internacional, a nivel mundial, está pasando por una casuística que nunca antes se había dado, y desde luego es una situación que a todos nos tiene sobrepasados. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer todos en el ámbito de nuestras capacidades es el hecho de que esta situación ha sido como un tsunami que nos ha pasado por encima a todos. Yo creo que todo el mundo está un poco, no perdido, pero sí desorientado con respecto a la situación, y la situación es claramente muy negativa. Ahora mismo tenemos en España una situación muy comprometida turísticamente hablando, no solamente en el sector alojativo, sino todo lo que conlleva la cadena de valor del sector turístico, agencias de viajes, líneas aéreas, transporte discrecional por carretera y todo lo que cuelga de ese sector turístico principal, como es el comercio, como son las actividades restaurantes, como son las actividades de excursiones, etcétera, etcétera. Hemos tenido un verano convulso, todo después del confinamiento. Recuerden que en España tuvimos un confinamiento inicial que después, al principio de verano, se levantó por fases y poco a poco se fue incrementando la actividad, y todos pensamos que teníamos que correr para aprovechar esa temporada de verano. Así se hizo. Yo creo que hubieron luces y sombras en esa intención, en esas ganas de hacer las cosas rápido y de hacerlas bien, y que desde luego, la enfermedad ha demostrado que lo único que necesita es un poco de tiempo y un poco de irresponsabilidad. Nosotros entendemos que la globalidad de la sociedad todavía no hemos entendido, no hemos asimilado el problema que tenemos encima. Creemos que esto es un tema que es coyuntural, pero de muy pocos meses, que esto está todo basado en que venga una vacuna o que venga un tratamiento, y no nos damos cuenta de que esto es una situación con la cual vamos a tener que pervivir, desgraciadamente, durante varios meses más, yo diría que bastantes meses más. ¿Qué es lo malo de esto? Bueno, lo malo es que va a ser así. ¿Y qué es lo bueno? Que tenemos que interiorizarlo. Y si lo interiorizamos, podemos tomar medidas compensatorias que puedan hacer que este efecto sea el menor posible. Ahora mismo en España nos encontramos que prácticamente después de haber hecho un ingente esfuerzo para poder tener la apertura de nuestras instalaciones en el verano, en el mes de junio, mes de julio, después de ese esfuerzo, pues prácticamente la enfermedad no nos llegó a dejar. No llegamos prácticamente al mes de agosto, puesto que enseguida empezaron a haber rebrotes por un montón de sitios, y eso fue debido a que no se tuvieron las medidas de contención necesarias. Creo que en ese momento se nos fue, como decimos por aquí en Tenerife, la carreta por delante de los bueyes, y no entendimos que esto era una situación que todavía no estaba bajo todo el control que era necesario para que la actividad turística fuese la que debería haber sido. Yo creo entonar, y es una de las cosas que tengo clarísimas, creo que se hizo una dejación de funciones por parte, en este caso, de la Unión Europea en cuanto al sector turístico. Se nos dejó de lado, no se le dio la importancia al sector
que el sector tiene, y las medidas que se tomaron para otros sectores no fueron medidas que tenían que haber tomado valientemente para el sector turístico y, en definitiva, para la conectividad. No se puede hablar de Europa, no se puede hablar de globalización sin la actividad turística, y en este momento pues yo creo que los países se dedicaron más a mirarse sus propios ombligos que a entender que eran parte de un cuerpo en el que estamos todos, y que si una parte del cuerpo no funciona, ese cuerpo al final va a tener problemas y va a tener que ingresar en la UBI. El panorama que tenemos por delante es un panorama incierto. Tenemos ahora mismo noticias de cierres de muchos complejos. La enfermedad está teniendo muchos brotes. El turismo vacacional ahora mismo, la temporada de invierno empieza aquí, y por lo tanto solamente tenemos baja, decae bastante el número de visitantes en cuestión de sol y playa, en lo llamado sol y playa. Desde luego que también la noticia de la cancelación del programa del Inserso, que es el programa de mayores de 65 años, tampoco es una buena noticia, y tenemos esa temporada alta, por así decirlo, en algunas regiones, como es en este caso en las Islas Canarias, donde para nosotros el invierno es nuestra temporada alta y nos asimilamos mucho a otros compañeros que nos están escuchando sin duda. Lo que tenemos ahora son dos vertientes. Tenemos las medidas de contención, es decir, medidas para que las empresas no desaparezcan, y ahí entran todas las medidas de los ERTE, que son unos mecanismos para la protección del empleo, la medida de los ICO, que son unos fondos de financiación para que no falte tesorería, medidas como las carencias hipotecarias en los bienes raíces para que las empresas no pierdan lo principal de esta actividad, que son sus bienes raíces, que son sus hoteles, y por otro lado tenemos que estar trabajando en esos incentivos para que el turismo vuelva de nuevo, ajustándose a los requerimientos que esta enfermedad nos va a poner sobre la mesa, que nos está poniendo sobre la mesa ya desde hace meses, y que vamos a tener desgraciadamente que seguir trabajando con ella. La tecnología nos ha dado una buena noticia, la tecnología está cambiando, el testeo, que es lo que nosotros entendemos primordial, ha cambiado en cuanto a sus características y sobre todo en cuanto a su capacidad de realización y sobre todo el coste. Y yo creo que eso va a ser la gran significación de los próximos meses en el hecho de poder concebir esos corredores turísticos seguros para que la actividad turística pueda poco a poco levantar vuelo. Muchas gracias, Jorge. Aldo, ¿qué es lo que, bueno, si quieres en tu primera intervención acércanos también un poco, también para que Jorge conozca de primera mano esa realidad, si quieres, no solamente del territorio argentino, sino todo lo que tú tengas conocimiento y quieras compartirnos? Cómo no. Gracias, Manuel, gracias, Hostel Tour, por esta oportunidad que nos das de unirnos a España, de intercambiar información entre lo que es América, Sudamérica, a través de la FEDESUD, y Argentina, a través de la Cámara Argentina de Turismo, en un escenario que, Jorge, has descrito espectacularmente bien, muy claro, muy contundente, y que para nosotros, que estamos, en el caso de Argentina, en una cuarentena obligatoria desde el 19 de marzo, nos resulta sumamente importante poder escuchar estas vivencias sobre la experiencia española, sobre la apertura del verano, sobre qué es lo que ha pasado, cómo se han manejado a partir de los rebrotes. Como te estaba diciendo, en Argentina voy a hacer un leve... un paneíto rápido sobre la situación en Argentina, y después haré algo parecido a lo que está pasando en Sudamérica para darles una idea general de la situación. En el caso de Argentina, estamos en cuarentena obligatoria desde el día 19 de marzo. La actividad turística está completamente parada, con todo lo que eso supone respecto de las empresas, de las dificultades para sostenerse en pie, haciendo frente a gastos fijos, haciendo frente a una parte de los salarios, la otra parte la cubre el gobierno nacional, y enfrentamos una situación muy compleja, porque la situación sanitaria no está bien, porque la situación económica tampoco está bien. Ya el país no aguanta más el parate en la actividad turística. Hemos perdido una temporada de invierno espectacular, en donde las provincias que podían disfrutar de la nieve y de los deportes invernales han estado completamente paradas, con el enorme perjuicio que esto causa a sus economías regionales, y ha generado de alguna manera una sensación de imprevisibilidad sobre lo que nos va a tocar en adelante. Los vuelos iban a retornar el 1 de septiembre, se pospuso, iban a retornar el 1 de octubre, se vuelve a posponer, ahora estamos hablando del 12 de octubre, pero no tenemos a ciencia cierta confianza en que eso vaya a ocurrir. Entendemos que hay mucho temor por parte de los gobernadores de las provincias.
el sistema sanitario está saturado en muchas de ellas y no quieren abrir la posibilidad de que llegue más gente y que puedan necesitar asistencia médica o internación en lugares donde ya no queda lugar para internar. Así que de cara al verano, que es el otro escenario, es la temporada alta en muchos destinos de la Argentina, el panorama es completamente incierto. Nosotros entendemos que, desde el sector privado, que lamentablemente, y como bien marcaste vos, tenemos que aprender a convivir con este virus. Tenemos que volver a trabajar, tenemos que salir a la calle, pero tenemos que ser muy respetuosos de lo que es la normativa que impone el Ministerio de Salud de cada destino, de cada país. Porque en la medida en que seamos respetuosos de esas normativas, mantengamos distancia social, usemos tapabocas y demás, las probabilidades de contagio son realmente bajas. Creo que el gobierno debería intensificar una campaña en donde se responsabilice a la sociedad toda de cumplir con las normativas del Ministerio de Salud, de cumplir con los protocolos que han sido creados a tal efecto, porque es la única forma que vamos a tener de intentar un nuevo ordenamiento de vida. En el caso de nuestro país quedó demostrado que la cuarentena obligatoria no condujo a resultados sanitarios buenos y que en definitiva la situación está muy difícil a 7 meses de haber instaurado esta cuarentena obligatoria. Este es un resumen un poco de cómo está la Argentina. Saliendo ahora de la Argentina y entrando ya como presidente de FEDESUD, por supuesto que mi primer comentario cada vez que hablo de FEDESUD es contundente. Felicitaciones a Uruguay porque ha hecho un tránsito por esta pandemia de una forma ordenada, de una forma exhortada, de una forma responsable y en donde la sociedad, los uruguayos han entendido que el virus no es un chiste y han entendido que lo único que los va a proteger es la responsabilidad individual de cada uno y, por supuesto, la responsabilidad social al momento de estar en algún ámbito juntos. Esto le ha permitido a Uruguay retornar vuelos a Europa, retomar vuelos a Israel, le ha permitido recibir turistas de esos destinos y que los uruguayos puedan también ir a esos destinos. Y ha marcado, de alguna manera, la línea o ha marcado el camino que deberían haber seguido o que deberíamos haber seguido el resto de los países de Sudamérica y que no lo hemos logrado. Lamentablemente, el caso de Uruguay es un caso aislado. Paraguay tiene también una buena situación, pero después, cuando ya nos acercamos a lo que es Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina mismo, 10º país en el mundo en cantidad de contagios, nos damos cuenta de que las cosas no han funcionado. Se ha venido trabajando en el caso de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile también, con cuarentenas obligatorias que han durado más o menos tiempo, pero fundamentalmente que han significado un gran paro para la actividad turística. Están intentando volver a esa actividad turística a países como Colombia, que ya reanudó sus vuelos y ha abierto sus fronteras y creemos que están en la buena senda en este momento. Hay otros países que nunca han cerrado, como es el caso de Brasil, que ha dicho que sea lo que Dios quiera, no vamos a parar la economía por un virus y vamos para adelante y allá van, son el 2º país del mundo en cantidad de muertos, la economía no se detuvo y no sabría juzgar, o no soy quien en todo caso para juzgar si lo que hicieron está bien o está mal. Son decisiones que toman los gobiernos. Entendemos que toda muerte es una pérdida, una tragedia, que se sufre, que se padece, que lastima, pero por supuesto que también es una tragedia, Manuel, pero realmente, por otro lado, entendemos que este COVID-19 llegó para quedarse. Entonces es muy difícil imaginar cómo quedarse guardados en sus casas hasta que aparezca una vacuna y hasta que esa vacuna demuestre efectividad. Pueden faltar 6 o 9 meses.
Efectivamente, es una cuestión que hay que ir acostumbrándose a ella. Aldo, te quería... cuando has empezado decías que agradecías, Jorge, la claridad, he apuntado con la convicción con la que estaba explicándolo. Yo tengo que decirte que tendrías que haberle visto entonces en la comisión, en el Congreso de los Diputados, en la que él pues asumió el papel un poco de defensa del sector turístico ante la clase política. A mí me gustaría preguntarte, Aldo, muy rápidamente, si tú tienes la percepción, como aquí ha ocurrido en España, y Jorge, te pido que, por supuesto, intervengas libremente para trasladarle a Aldo y a la audiencia de Latinoamérica cómo hemos vivido esa dificultad en España, esa dificultad de poner en valor realmente la importancia del sector turístico para las decisiones políticas, y no solo en España, sino en Europa, por lo menos hasta un momento determinado. Si tú también has tenido la sensación, Aldo, de que en Argentina o en algunos países tampoco se le ha dado la importancia que tiene al sector turístico. Jorge, Aldo, aquí los dos, si queréis compartir vuestras reflexiones. ¿Quién arranca? Dale, Aldo, dale. Bueno, a ver, ¿dónde estamos parados, Jorge? En Argentina hay en este momento dos ministerios que son los que marcan el camino a seguir: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. El resto de los ministerios realmente no tienen el peso específico. Creo que si lo analizás desde una perspectiva de ocasión, es razonable. Es razonable que frente a la mayor pandemia de la historia de la humanidad, o por lo menos desde que la actividad turística tiene la importancia que tiene en las economías de cada país, es razonable que el Ministerio de Salud sea un ministerio de peso en este momento. Y en un país como la Argentina, con una situación económica catastrófica, que el Ministerio de Economía sea el otro ministerio de peso, aparece como razonable y entendible. El problema es que la actividad turística en nuestro país, que está en este momento representada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cobija 1.300.000 puestos de trabajo, representa entre el 6 y el 8% del PBI, y tiene muchísimas empresas que son pequeñas empresas, que son empresas familiares, en las cuales se ha dedicado su vida para poder darle valor a una de los cuatro pilares que tiene la economía de la Argentina. Entiendo que la agricultura, la ganadería, la minería, incluyendo el petróleo y el gas, y el turismo son los cuatro pilares de la Argentina, generadores de divisas, generadores de puestos de trabajo y generadores de inversiones que llegan para quedarse. Desde ahí, la actividad turística no está todavía solidificada como una política de Estado. Necesitamos y buscamos en forma permanente una interacción junto al Ministerio de Turismo, y necesitamos que el gobierno nacional entienda la importancia de la actividad turística. Hay algunas pruebas que demuestran que más allá de la buena predisposición no se logra volcar en hechos o en los tiempos que son necesarios. A modo de ejemplo, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación el día 13 de marzo la declaración de la emergencia económica para la actividad turística. El día 13 de abril, el presidente de la Nación, por primera vez en la historia, recibió al presidente de la Cámara Argentina de Turismo y presidentes de las entidades asociadas a la misma, en donde le pudimos explicar y él comprendió perfectamente la necesidad de medidas específicas para el sector. Estamos a 20 y pico de septiembre y la ley de emergencia económica para la actividad turística todavía no está reglamentada. Entonces, Jorge, eso seguro que te suena algo, ¿no, Jorge? Bueno, yo creo que hablamos el mismo idioma, o sea, se nos entendemos muy bien, ¿no? Hombre, aquí también la situación ha sido una situación complicada y lo sigue siendo. Todos sabemos que la burocracia llega siempre mucho más tarde que el sector privado, y lo que no acabo de entender es por qué no se dan cuenta de que, como eso pasa siempre, no le hacen más caso al sector privado, y sobre todo nos ahorramos tiempo y nos ahorramos, lo más importante, nos ahorraríamos muchísimo dinero, ¿no? Nosotros desde el primer momento en el sector privado pusimos la necesidad de lo que había que hacer, del plan de incentivación turístico que tenemos que tener, que tenía que llevar dos medidas, paquete de medidas de contención, que era en aquel momento lo que dije de los ERTES, los ICO, las carencias hipotecarias, un tema muy importante, pero también que tenía que llevar un paquete de medidas de incentivos, cosas que el gobierno pues en un primer momento no ha tenido en cuenta. Se está trabajando duro
para que eso sea así, pero como digo, es inconcebible que el sector turístico en este país, nosotros tenemos un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que solamente el turismo significa el 16% del Producto Interior de este país. Si le sumamos la industria y le sumamos el comercio, pues prácticamente nos vamos a un 40 y largos % de nuestra total economía. Sin embargo, ese ministerio no está incluido dentro de los ministerios que están ahora mismo, por así decirlo, con peso específico en la toma de decisiones. Ministerios de Economía, Ministerios de Hacienda, que es totalmente lógico y normal que estén ahí, pero desde luego en la parte económica, la parte que representamos desde el mundo turístico también debería estar. Pero yo quiero, y como sé que el tiempo es poco, lo que quiero es ser positivo con respecto a lo que nos espera y tener claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que afianzarlos en la idea en que tenemos que convivir con este virus. Tenemos que encontrar las soluciones para establecer esos corredores seguros turísticos para que la gente pueda estar testeada. El hecho de Uruguay es un tema que me he podido informar bien y lo han tenido claro desde el primer momento. Hay otros sitios como por ejemplo Australia, hay otros países en el mundo como Corea que han utilizado las mismas armas desde un primer instante, y antes la tecnología no hacía posible el hecho de poder testear a cualquier persona que viniese o fuese a algún país a hacer turismo. Ahora la tecnología lo permite. El coste, la capacidad y el coste de oportunidad de hacer ese testeo y de establecer esos corredores basándose en unos protocolos que han funcionado. Recordemos que en España hemos tenido muchos menos millones que el año pasado de visitantes este verano, pero hemos tenido millones de visitantes en nuestros hoteles en España, en nuestros más de 16.000 hoteles, aunque todos, desgraciadamente, pocos de ellos han estado abiertos, pero no hemos tenido ningún brote, ningún foco que se le pueda, por así decirlo, responsabilizar directamente al sector alojativo, al sector hotelero. Por lo tanto, los gobiernos deberían confiar más en nuestro sector, pensar que somos un sector palanca, que no solamente estamos hablando de porcentajes en el Producto Interior Bruto del 16% en el caso de España, sino que detrás de nosotros viene una cantidad de tejido empresarial impresionante. Se los digo yo soy de un archipiélago, de la isla de Tenerife, que supongo que muchos conoceréis, que cuando aquí la gente habla de que el sector hotelero está cerrado toda la economía. Aquí todo el mundo depende directo o indirectamente del sector turístico y por lo tanto o se toman medidas claras, contundentes y rápidas para que entre todos hablemos el mismo idioma, empezando desde, en nuestro caso, la Unión Europea, con el panel de datos que tienen que estar claros para que se tomen decisiones. No podemos seguir pensando que un país tome un dato y otro país tome otro totalmente diferente. Estamos en un mundo interconectado. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber que las medidas que se tomen en un país van a afectar a todos los demás y asimismo las de todos los demás te van a afectar a ti también. Por lo tanto, números claros, corredores turísticos sanitarios claros, tecnología clara, aplicable y reconocida por todos los países, que se hagan las cosas sanitariamente impecables. Lo primero es la salud de las personas, eso tenemos que tener claro, y si hay que cerrar los hoteles, uno de los grandes aciertos que tuvimos en España fue el hecho de conseguir un decreto de cierre en el segundo día de cuando vimos que esto venía. Fui yo personalmente el que exigí a nuestra ministra de Turismo un decreto independiente para cerrar los hoteles. Hicimos una repatriación de millones de turistas impecable, sin un solo problema, sin un solo contagio, y la verdad que fue yo creo que admirable el comportamiento que tuvo una vez más el sector turístico, el sector alojativo español. Pero ahora nos toca trabajar. Ahora nos toca trabajar de manera segura, de manera clara, y el gobierno tiene dos obligaciones. Primero, mantener a través de incentivos, tanto de protección de empleo como de incentivos para que las empresas no desaparezcan, para mantener los bienes raíces, y por otro lado un plan específico y ambicioso para reactivar la actividad turística desde las bases de la seguridad de nuestros usuarios, y eso se consigue con la tecnología. Digo, los PCR ya no son tan prácticos como era antes, ahora se pueden hacer otro tipo de testeos basados en antígenos mucho más rápidos, con una capacidad de respuesta mucho más rápida, mucho más barata, y se puede establecer un condicionante para que el turismo funcione. Es más, la gente confía en nosotros, nuestros clientes confían en nosotros. Tenemos que cerrar la cadena, tenemos que quitarnos el complejo de que el turismo tiene que pararse. No tiene que pararse, tiene que hacerse bien, porque según vamos a un supermercado a comprar, según vamos a una tienda a comprar y nos piden unos requerimientos de seguridad, podemos establecer esos requerimientos de seguridad en el sector turístico, y el sector turístico puede trabajar, es más, va a trabajar, y la gente va a estar incluso más segura en los hoteles que en sus propias casas. Jorge, me gustaría que, con la experiencia que has reconocido y además todos los que te hemos estado siguiendo durante todos estos meses hemos ido viendo cómo lógicamente y adaptándote o adaptándoos a la realidad de cada momento habéis ido cambiando algunas de vuestras apreciaciones. A mí me gustaría que compartieras con nuestra audiencia de LATAM en estos momentos, con Aldo y con el resto de panelistas también, si tuvieras que iluminar, identificar una cuestión, dos cuestiones en las que tú pondrías absolutamente el foco ahora para ellos, en los que empiezan la temporada. Es verdad que también tú, con tu perspectiva canaria, tienes esa visión cercana mucho más clara también. Y también que le dijeras
¿Qué error no tienen que cometer desde tu perspectiva o desde vuestra perspectiva a la hora de, como has dicho antes, quizás cierta precipitación, quizás no tener en cuenta algunos otros aspectos? ¿Qué es lo que te gustaría decirle al sector turístico, especialmente al hotelero? Una cosa rápida y metiéndome en política. Cuidado con dejar las decisiones sanitarias en manos de los políticos que muchas veces toman decisiones no en función de la sanidad, sino en función de la política. Cuidado con eso, porque si no conseguimos contagiar las curvas de contagio, si no conseguimos controlar las curvas de contagio, todo lo demás que hagamos no servirá absolutamente de nada. La responsabilidad personal está muy bien, pero el control de esa responsabilidad personal es primordial. Tenemos que endurecer las medidas que se tengan que tomar con respecto al control de la enfermedad por parte de la población residente, que es donde realmente estamos teniendo los problemas, y a los hechos me remito. No hay ningún brote, ningún foco que se pueda considerar directamente relacionado con la actividad turística. Los problemas los tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras bodas, en nuestras comuniones, en nuestros sepelios, en ese tipo de reuniones conjuntas que lo que hacen es que el virus se expanda, desgraciadamente. Por lo tanto, cuidado con eso, datos objetivos para que no tengamos que dejar a la discrecionalidad de un político, porque al final tenemos que entender que son políticos y que toman decisiones en función de lo que son políticos. Tenemos que eliminar de manera objetiva con ese panel de datos ese tipo de difuminaciones en cuanto a la toma de decisiones, porque si no, no hay nada más que hacer. Con respecto a la actividad, lo tenemos clarísimo. Medidas de contención, proteger a aquellas empresas que desgraciadamente no van a poder abrir porque es una crisis coyuntural y que pasará, tardaremos unos meses, pero pasará, por lo tanto hay que mantener a ese tejido empresarial y por el otro lado poner toda la carne en el asador para establecer los corredores turísticos seguros a través del testeo y a través de los protocolos. Protocolos en toda la cadena de valor. Aquí en España pusimos en marcha los protocolos, los 22 protocolos de toda la cadena de valor del sector turístico en una semana y media. Y esos protocolos han funcionado en todos los aspectos de la cadena de valor. No ha habido ni un solo brote digno de mención. Y mira que muchas veces había muchos periodistas preguntando por este tema porque sabemos cómo funciona el mundo y no hemos podido achacar a ninguna parte de la cadena de valor un foco de estas características. Por lo tanto, trabajar, convencer a los gobiernos de que hay que testear, convencer a los turoperadores que hay que testear, que hay que establecer protocolos, que hay que establecer convenios bilaterales para que la gente pueda viajar de forma segura y no dejar caer un sector per se porque les da la gana, porque el sector puede funcionar perfectamente. Es más, es uno de los sectores que va a trabajar mejor si esas condiciones se dan. Aldo, estamos prácticamente fuera de tiempo. Me gustaría poner algunas de las preguntas que hemos recibido por el público, pero antes será muy rápida la pregunta y la respuesta, os pido, pero si quieres hacer una última intervención muy breve, te voy a pedir, Aldo, para ir justitos ajustándonos al programa. No, estamos en una coincidencia total con el punto de vista de Jorge. Nosotros también teníamos los protocolos para la actividad turística entera ya completos, consensuados con el Ministerio de Salud, no hemos podido ponerlos en práctica y de la misma manera que él lo ha expresado con total claridad, estamos convencidos de que el turismo tiene que volver a trabajar, de que hay que apalancarse en los protocolos, hay que apalancarse en los testeos y hay que entender que no podemos quedarnos encerrados hasta que aparezca la vacuna. Vale, os voy a lanzar una pregunta o dos muy rápidas, ¿vale? Por si queréis compartir algo con responderla directamente a alguna de las audiencias. Vamos a hacer solo una. Para los hoteles de playa de la región, entiendo en este caso que es más para ti, Aldo, pero me gustaría también, Jorge, que aportaras tu visión. ¿Será viable mantener el control de un cupo máximo? Hablan de las playas. En las playas públicas, como las de Río, ya está claro que no se pudo. Yo entiendo que sí, se tiene que poder. Entiendo que justamente si hay un control que puede ejercer el gobierno es el de policía. Entonces, ¿cómo no se va a poder poner un cupo para las playas públicas para que eso se proteja y no termine generando una situación de rebrotes masivos y de una situación descontrolada a nivel del sistema sanitario? Sin lugar a dudas, eso se puede lograr. Hay que tener la voluntad de hacerlo. Jorge, cuéntanos si quieres lo que ocurrió en España. Efectivamente, en España se ha hecho y ha funcionado, pero yo vuelvo a la mayor. No es más fácil controlar a que todos los que vienen a hacer turismo estén testeados y que estén COVID-free y no será todo mucho más fácil lo que hagamos después. No podemos cerrar ese círculo de una manera aplicando unos protocolos porque todas las zonas turísticas tienen un movimiento a través de esos vuelos charter o de esa turoperación que está controlada. Si conseguimos aplicar ese protocolo y es un protocolo cerrado, todo será más fácil. Por supuesto que hay que seguir controlando. Hay que aplicar el test, hay que aplicar una trazabilidad en el destino a través de aplicaciones móviles que existen y que funcionan y hay que aplicar el test una vez que el cliente se vuelva a regresar a casa. De esa manera no tendremos problemas de cuarentenas, no tendremos problemas de miedos por infectar a sus familiares, seres queridos o compañeros de
de trabajo. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y a utilizar la tecnología que en este caso nos favorece, y las noticias que hemos tenido en las últimas semanas son muy positivas. Hay que ponerse a trabajar porque merece la pena y el sector es totalmente salvable en esta temporada. Muy bien, pues nos hemos pasado del tiempo incluso ya. Jorge, muchas gracias por este ratito en tu tarde, Aldo en tu mañana, en tu caso, en este juego que hemos hecho de doble horario. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo, espero que os haya resultado también interesante vuestra participación. Y a mí...